inspección en bipedestación lo que vamos a evaluar es las desviaciones que se pueden encontrar en la rodilla. En este caso, en el genubaro, vamos a encontrar una mayor distancia entre los cóndilos femorales o un genus valgus en una mayor distancia entre los malleolos tibiales. Continuando con la inspección, la atrofia muscular puede ser un signo indirecto de lesión articular. En este caso vamos a evaluar una atrofia del músculo cuádriceps, en donde se la va a observar midiéndola 15 centímetros por encima, lo marcamos, de la rótula y vamos a compararla junto con la otra y además vamos a medir la circunferencia entre una pierna con la otra. Y lo comparamos junto con la otra. Y lo hacemos 15 centímetros por encima para evitar unos falsos positivos con derrames suprarrotulianos, que tiene la misma medida. Continuando con la palpación, aquí debemos realizarla 10 centímetros por encima de la rótula en busca de tumefacción, engrosamiento, nódulos, también un cambio en la temperatura. En el signo de Alshausen vamos a pedirle al paciente que flexione la cadera 45 grados y la rodilla flexionada 90 grados. Aquí vamos a realizar la palpación de los cóndilos medial y lateral. En el caso de existir dolor, esto puede ser significativo de una necrosis condilar. Mediante la palpación también se pueden valorar los puntos dolorosos, en este caso en la parte inferior de la rótula, en el caso de la enfermedad de Sinding-Larsen-Johansen, en el polo superior de la rótula, en la tendinitis cuadricipital, en la interlínea medial y la pata de ganso, en el caso de bursitis, en la tuberosidad de la tibia, en el caso de la enfermedad de Osgood, carillas articulares mediales y laterales, en el caso de presentar una osteomalacia. En la exploración del rango del movimiento, la flexión de la rodilla, la normal, debe ser a unos 130 grados y la extensión de la rodilla debe realizarse debe estar en 0 grados. En el caso de que haya un déficit en la extensión, se va a observar de esta forma, o lo contrario, que haya una hiperextensibilidad. Mi nombre es Katy Bermúdez y les voy a hablar acerca de la exploración rotuliana. Aquí tenemos pruebas tanto generales como funcionales. Para esto necesitamos que el paciente se encuentre en decúbito supino y completamente relajado. Dentro de las pruebas generales vamos a tener el signo de choque rotuliano. Este consiste en ejercer una tensión en la bolsa subcuadricipital poniendo nuestra mano en la porción superior a la rótula y en la porción inferior. Ejercemos la presión y con nuestro dedo índice vamos a realizar una tensión sobre la rótula. Si nuestro dedo índice tiene algún contacto con superficies óseas o si el paciente manifiesta dolor, este signo va a ser positivo y va a ser un diagnóstico de una condromalacia rotuliana o también puede ser un derrame articular. Dentro de las pruebas funcionales vamos a tener el signo de cepillado rotuliano. Este en cambio consiste en ejercer presión sobre la rótula tanto en sentido proximal, en sentido distal, medial y lateral. Esta va a ser ejerciendo la presión sobre los cóndilos femorales. Si el paciente manifiesta dolor o incapacidad, este signo va a ser positivo y tenemos que va a ser un diagnóstico de una artrosis femoropatelar o también de un derrame articular. Bueno, ahora tenemos el signo de Solem. Este de aquí consiste en ejercer una presión en la rótula desde la porción proximal, medial y lateral. La presión la vamos a hacer con el dedo pulgar y se le pide al paciente que contraiga el cuádriceps.
Si el paciente presenta dolor, significa que hay una alteración de los cartílagos retrorotulianos, y un dato muy importante es que este signo puede ser positivo en la mayor parte de los pacientes. Signo de Clark. Este de aquí consiste en generar una tensión sobre la rótula del paciente en sentido caudal y pedirle que contraiga el cuádriceps. Si el paciente presenta dolor, esto significa que va a estar relacionado a una lesión contractil test o el desplazamiento de la rótula. Para este tenemos que evaluar tanto la porción medial y lateral. Si queremos evaluar la porción medial de la rótula, vamos a utilizar los dedos índices y vamos a ejercer la presión sobre la rótula. En cambio, si queremos hacer en sentido lateral, utilizamos los pulgares y ejercemos la presión sobre la rótula. Si este signo es positivo, tenemos que puede ser por un deslizamiento menos de un cuadrante, el cual va a indicar una hipomovilidad, o si es más de un cuadrante, va a indicar una hipermovilidad o laxitud. Test o inclinación rotuliana. Este consiste en traccionar el borde lateral y comprimir el borde medial de la rótula. Vamos a hacer lo siguiente. Si el paciente presenta dolor, significa una imposibilidad de la horizontalización rotuliana. Mi nombre es Madeline Castro y yo voy a realizar la exploración meniscal. Primeramente vamos a realizar la maniobra de Steinman 1. En esta maniobra lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra mano craneal sobre el hueco poplito de la rodilla, de esta manera. Después de esto vamos a realizar una flexión de la rodilla y posterior con nuestra mano caudal la colocamos ya sea en el talón del paciente o en el tobillo. En este caso yo la voy a colocar en el talón. Luego de esto procedemos a flexionar y hacer ya sea la rotación interna o externa. Si el paciente manifiesta dolor en la línea interarticular de la rodilla, esto nos va a llevar a una lesión meniscal, ya sea externa o interna, dependiendo de la rotación que hagamos. Ahora voy a pasar a realizar la maniobra Steinman 2. El paciente lo vamos a tener igual en decúbito supino, pero vamos a realizar, aparte de rotación externa e interna, flexión y extensión. Entonces, cogeremos la pierna del paciente y vamos a realizar la flexión rotando externamente o internamente, o extensión rotando externamente o internamente. Entonces será así o así. Si el paciente manifiesta dolor, nos va a orientar a una lesión de los meniscos. Ahora voy a pasar a realizar la maniobra de McMurray. En esta maniobra es importante decir que es la maniobra más utilizada y nos va a permitir evaluar ya sea el menisco interno como externo, pero mayormente se lo utiliza en el menisco interno. Primeramente, lo que vamos a realizar aquí es con nuestra mano craneal realizar una flexión máxima de la rodilla, colocando nuestros dedos en las líneas interarticulares de la rodilla. Posterior a esto, realizamos la rotación, ya sea interna o externa, y luego la extensión de 90 grados. Entonces, la maniobra será así: flexión máxima, tocando las líneas interarticulares, rotación y extensión de 90 grados. Lo mismo de la manera interna. Y si el paciente manifiesta dolor o escuchamos un chasquido, nos va a orientar a una lesión del menisco interno, si es que la rotación es externa, y una lesión del menisco externo, si es que la rotación es interna. Como un dato, es importante decir que el 30% de los niños, en los cuales no tienen ningún daño a nivel de la rodilla, tienen este signo positivo, y solamente el 1% en la población general. Procede a realizar la maniobra de Apley. Para esto necesitamos el paciente en decúbito prono. Luego de esto, realizamos la flexión de la rodilla de esta manera y la flexión del dorso del tobillo de esta forma. Después de esto, el médico tiene que colocar su rodilla sobre el muslo del paciente de esta forma, no haciendo tanta presión, y aplicamos una técnica bimanual, es decir, colocamos las dos manos en el tobillo del paciente, haciendo la rotación ya sea externa o interna, torsión o compresión. En este caso haremos compresión. Entonces,
hacemos rotación interna y compresión, o externa y la compresión. Si el paciente manifiesta dolor, nos orientará a una lesión de los meniscos, ya sea interno o externo. Hola, soy Martín Rosero y a continuación les voy a hablar de la exploración ligamentosa. En el caso de la exploración ligamentosa vamos a hacer una serie de pautas en las cuales vamos a explorar en este caso la estabilidad de los ligamentos de la rodilla. Dentro de la exploración de ligamentos evaluaremos el ligamento colateral de la rodilla. En este caso tendremos varias maniobras que nos permitirán visualizar la estabilidad de estos ligamentos. Como primera maniobra tendremos la maniobra del valgo forzado, en la cual pondremos nuestra mano en la cara exterior de la rodilla y nuestra otra mano en la cara interior del pie. Realizaremos un movimiento que se llama un movimiento de valgo forzado, como este. Y también lo realizaremos en 30 grados. De la misma forma que en el valgo forzado tendremos otra maniobra que se llama la del valgo forzado, que es muy similar, pero esta vez pondremos nuestra mano en la cara interna de la rodilla y nuestra otra mano en la cara externa del pie. Y realizaremos el mismo movimiento con extensión completa de la pierna hacia adentro y a 30 grados. Otra de las maniobras que nos permite visualizar la estabilidad de los ligamentos colaterales será la maniobra de Moragas. En este caso haremos un 4 con una de las piernas del paciente y provocaremos presión en la rodilla, sosteniendo con nuestra otra mano el pie. Ahora, para explorar el ligamento cruzado anterior tendremos las siguientes maniobras. La primera maniobra será el test de cajón anterior, en el cual con la pierna extendida la vamos a poner en una posición de 90 grados, en la cual nos vamos a sentar y vamos a provocar un detenimiento en la pierna para que ésta no se deslice. Pondremos nuestras dos manos por la parte posterior en la zona poplitea de la pierna y nuestros dedos haciendo presión encima del hueso tibial. En este caso, empujaremos hacia atrás y veremos una represión en este caso del hueso tibial. De igual forma, pero con el pie en rotación hacia adentro, haremos la misma maniobra. Y esta maniobra, en cambio, nos permitirá visualizar alguna lesión, en este caso en el ligamento posterior oblicuo de Hoxton. Y de igual forma, haremos el mismo procedimiento, pero con el pie en rotación hacia afuera. En el caso de haber alguna lesión, sentiremos cómo el hueso tibial se desplazará o se deslizará hacia adelante. Para evaluar el ligamento cruzado anterior será la maniobra del Ashman. Esta maniobra nos dice que con la rodilla en un ángulo de 15 a 30 grados pondremos nuestra mano en la parte superior del fémur y nuestra otra mano en la parte inferior de la tibia. En este caso haremos presión contraria, una hacia arriba y una hacia abajo. Entonces haremos este movimiento, el cual Para evaluar el ligamento cruzado posterior usamos dos maniobras que realizamos previamente, pero a la inversa. La primera maniobra será la maniobra del test en cajón posterior, en el cual pondremos a la rodilla en un ángulo de 90 grados, nos ubicaremos en el pie para evitar su deslizamiento y pondremos nuestras manos en la zona poplitea y nuestros dedos en el hueso tibial y haremos una presión hacia adentro. Ahora realizaremos la maniobra del Ashman invertido, en el cual ubicaremos la pierna de nuestro paciente en un ángulo de 30 grados, en el cual pondremos nuestra mano izquierda por debajo del fémur y nuestra mano derecha por encima del hueso tibial y haremos un movimiento de presión invertido, en el cual nuestra mano derecha va hacia abajo y nuestra mano izquierda ejerce presión hacia arriba.